Bien, entonces retomemos este Jupyter Notebook en el que me quedé la sesión pasada. Eh, entonces, la primera parte ya lo conversamos un poco ayer. Recuerden, los que están en Colab tienen que volver a instalar Linear Model. Probablemente los que están en sus máquinas no necesitan hacerlo, pero bueno, entonces aquí hasta aquí cargamos los datos, conversamos esta gráfica y las etiquetas de esta gráfica. Al final lo que hicimos fue agregar esta constante y hicimos un modelo de regresión y comparamos um, y ya comparamos tres modelos, ¿no? Y esto implicó quedarnos aquí, ¿vale? Entonces, la discusión que yo planteé en ese momento, bueno, que lo planteé ayer, era que um, si estuviéramos en un mundo en el cual no supiéramos que este es un modelo que tiene endogeneidad, aquí ya habríamos acabado. No habríamos dicho, bueno, tenemos tres posibles regresiones, no son tan malas, de hecho el R cuadrado va mejorando conforme voy agregando regresores, sin embargo, sabemos que tiene endogeneidad, ¿no? Entonces tendríamos que corregirlo. Entonces corrijamos el problema de endogeneidad. Ah, entonces, endogeneidad surge de varias situaciones, ¿no? En general, la forma más sencilla de considerar endogeneidad es el concepto de simultaneidad. Cuando no podemos identificar quién de las dos variables, quién causa quién. Eso es muy común. Por ejemplo, piensen solamente en los problemas de microeconomía. Por ejemplo, hacemos una representación de que los precios son determinados por las cantidades, pero la situación inversa también es válida, ¿no? Las cantidades pueden ser determinadas por los precios y eso depende de cuál tipo de situación consideremos como válida. Es decir, estamos ante una situación en la cual en el mercado se compite en precios o se compite en cantidad, ¿vale? Entonces, bien, ahora, en en este caso que tenemos, estamos en una situación más o menos de esas, de las más sencillas de endogeneidad. Hay otras situaciones en las cuales no es tan trivial encontrar endogeneidad. A veces hay que como repensar si hay una ruta trasera o un confusor que pueda hacer que en efecto hay endogeneidad que no estemos observando. Bien, ah, es un poco las habilidades que vayan adquiriendo conforme vayan haciendo más regresiones, seguramente irán pensando cuántos de los modelos que han hecho hasta ahora tienen endogeneidad, seguramente muchos. Bien, entonces, corrijamos endogeneidad, tenemos una variable que es el promedio del índice de protección contra la expropiación. La vez pasada ya entendimos que entre más alto es el índice, el país tiene más protección contra un posible riesgo de expropiación. Entre más bajo sea el índice, el país es más propenso a que probablemente se expropie algo. Bien, este es un indicador que Acemoglu propone como una variable que puede explicar la capacidad institucional del país. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque básicamente es como los ejemplos que pone por ahí. Yo no me acuerdo muy bien si es en el paper o en el libro detalla más estos ejemplos, habla como ejemplos como de la Suprema Corte, ¿no? Cuando la Suprema Corte está cooptada por un grupo político, lo que ocurre es que probablemente los privados no podrían combatir ninguna de las decisiones del Estado. Entonces, básicamente ahí no, la solidez institucional es baja. Bien. Bien, entonces, bien, corrijamos entonces el problema de endogeneidad. Recordemos un poco cómo nuestro estimador de variables instrumentales es este indicador. Bueno, es este estimador. Lo que hacemos es para construir variables instrumentales es simplemente encontrar quién es aquí tiene un pequeño error. Ah, mm, mm, ah, no más. Sí, aquí le falta un. Ahí está. Si le dan doble clic al código de LaTeX, les falta aquí un hat, justamente aquí. Y lo voy a mostrar.
Aquí nos faltaba un hat. Es justo ese gorrito que donde está posicionado mi cursor. Ahí falta. Tal vez sea imperceptible. Pero aquí abajo se ve también claramente que aquí le falta un gorrito a esta variable. Esta variable debe tener un gorrito arriba. ¿Vale? Entonces, solo voy a corregir esa deficiencia que aquí ya la corregí en esta ecuación. Eh, si le damos doble clic, entonces simplemente es agregar un hat a esta. Sería hat, llave, llave. Listo. Ahí está. Vale, ahora sí. Entonces, mi estimador de mínimos cuadrados por variables instrumentales, si lo recordamos, es decir, hay que construir un conjunto de instrumentos. En este caso es Z. Z, los instrumentos en general van a ser todas las variables que incluimos en la regresión, más las variables instrumentales. En este caso, ¿quién va a ser nuestro instrumento? El que estamos proponiendo como instrumento es la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. ¿Vale? Entonces, Z, digamos, el vector Z va a incluir a todos los demás regresores que ya están en la regresión, por ejemplo, longitud y latitud, la DOMI de en qué continente está el país, entre otras que vamos a ver más adelante, y obviamente la variable que sería la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Entonces, ¿en qué consiste el método de variables instrumentales? Consiste en construir una X gorrito, que es una X que está corregida por la endogeneidad, ¿sí? Un poco lo que conversamos la sesión pasada es que, bueno, corregir la endogeneidad implica hacer una regresión previa para construir ese X gorrito. Entonces, ¿cómo construimos ese X gorrito? La construimos como la tengo aquí establecida, entonces es hacer la regresión de X sobre los regresores, y una vez que obtenemos esa X sobre los regresores, entonces podemos llegar a nuestro estimador, que sería este. Bien, ahora este estimador que tengo acá es un estimador más general, que le llamamos, es un método generalizado de momentos. Noten que la diferencia entre este estimador y el estimador de variables instrumentales que planteé al inicio es que tiene una matriz W. Esa matriz W que está ahí corrige por heterocedasticidad. Voy a regresar a esta matriz, voy a regresar a este problema cuando vea sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es mi idea un poco? Con este ejemplo, por este ejercicio y en estas sesiones, voy a resolver el problema de homogeneidad. Con sistemas de ecuaciones voy a resolver el problema de heterocedasticidad y voy a hablar de este estimado, ¿vale? Que es, digamos, es como, si habláramos como de los estimadores más avanzados sería este, ¿sí? Ese estimador resuelve casi cualquier cosa. Resolvería endogeneidad y heterocedasticidad, pero voy a regresar a él probablemente la siguiente sesión. Bien. Ahora, entonces, pero nosotros por simplicidad solo vamos a estimar este muchacho. ¿Vale? Bien, ¿dudas con lo que quiero hacer? Entonces, hagamos una regresión. Primero, entonces, voy a borrar primero los TNA. Entonces, voy a regresar a mi data frame inicial. Entonces, tomo data frame 1 y lo voy a denominar subset 2. Y le voy a decir, data frame 1, quiero que borres los TNA de esta, que están en estas dos variables. Eh, y simplemente extraigo las variables y los labels. Y hago este plot. Uy, aquí me faltó. Ah, el estilo. Creo que ya no se llama así Seaborn, ¿verdad? Se llama, por aquí lo habíamos puesto. Un segundo, ya no se llama Seaborn. Bueno, sí, es este, Seaborn White. Recordemos que hace dos sesiones nos pasó que ya cambió la biblioteca, entonces ya no se llaman los estilos de forma igual. Solamente si quieren recordar cómo se llaman los estilos, si quieren utilizar un estilo distinto, por favor vayan a esta celda, descomenten esto, den control enter y aquí les aparece todos los estilos que podrían utilizar. ¿Vale? Yo voy a utilizar Seaborn B8 One. Ese es el estilo que voy a utilizar para mi plot que tengo aquí abajo. ¿Vale? Entonces me regreso hasta mi plot aquí abajo. Entonces aquí sustituyo Seaborn por este y listo. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero determino el estilo de gráfico, que va a ser un Seaborn White. Luego agrego
determino el gráfico con un footplot. Entonces, como siempre les digo, ¿no? Cuando tengan un código así de largo y de espantoso como este, agreguen una celda y vayan analizando qué ocurre en cada paso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hago esto, lo que ocurre es que se pone en blanco. ¿Por qué? Porque le dije que el marcador fuera blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo sé? Le puedo poner un puntito y veo que sí se grafica. O sea, si hay algo que se está graficando. Este, bien, entonces, ¿qué hace el for? El for agrega los labels. Entonces, simplemente puedo agregar aquí el for. Y con el for yo sé que estoy agregando label. Con esto agrego una línea de tendencia en color azul. Y ya lo último simplemente son límites de los ejes. Entonces, más o menos así es para cuando diseccionen un código, es deseable como revisar como qué es lo que está haciendo cada parte del código. Vale. Entonces, notemos esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que estoy graficando? Estoy graficando mi variable instrumental, que es el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores con el desempeño económico. Entonces, veamos si tiene sentido, ¿sí? Es decir, a menor tasa de mortalidad, lo que diría Semoglu, como lo planteó en su paper, si, un poquito regresando a mi diagrama de causalidad, a mi DAC que planteé la sesión pasada, es más o menos el siguiente. Déjenme regreso aquí al DAC que conversé la clase pasada. Lo planteé sí, entonces lo que dice Semoglu es, bueno, lo que diríamos es, las instituciones hoy pueden determinar a la economía hoy, pero la manera en que Acemoglu la aproxima es, dice, bueno, ¿por qué no mejor decimos que utilizar una variable instrumental, en este caso va a ser la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, que determine, que sabemos que puede determinar a las instituciones hoy y que a su vez entonces eso determinaría la economía, el desempeño económico al día de hoy. Y eso ya no tendría homogeneidad. Entonces, si me voy a mi gráfico, lo que me doy cuenta es que si eso fuera cierto, entonces la relación sería negativa. Es decir, que a menor tasa de mortalidad, el desempeño económico fue mejor. ¿Tiene sentido? Parece que sí, porque entre menos probabilidad de que tuvieran que muriera una persona que era un colonizador, tenía más probabilidad de establecer instituciones, ¿sí? Entonces, esas instituciones originales, coloniales, sobrevivieron hasta la actualidad. Ese es como el planteamiento que hace, ¿no? Y veamos si es que los ejemplos que nos salen aquí tienen sentido. Aquí tenemos, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que tal vez sea un caso particular, debe que pensarlo con cuidado, Singapur, Hong Kong, y ya los demás no, la verdad no me ubico muy bien las siglas. Pero México, ¿dónde está? Déjenme ver si lo puedo ubicar rápido. Estamos como por aquí en medio, pero no lo alcanzo a ver. Ah, por acá. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces somos un país mediano, ¿no? Los primeros colonizadores tuvieron una tasa de mortalidad promedio, tenemos un desempeño económico promedio, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Hace sentido el planteamiento de este módulo? Ok. Vamos. Bien. Entonces, ahora sí, hagamos la estimación por variables instrumentales. Entonces, voy a hacerlo, primero lo voy a hacer por pasos. Primero hagamos la primera etapa. ¿Quién es la primera etapa? La primera etapa es tratar de encontrar una variable, una nueva reconfiguración para la tasa para la tasa de protección de a la expropiación, determinado por el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Entonces, eso sería tan sencillo como primero voy a leer el objeto que se llama MakeTable4, entonces carguen MakeTable4 a los que estén en Colab, los que estén en sus máquinas, simplemente ejecuten este código. Lo que voy a hacer es mostrar, este es el dataset que vamos a ocupar, ¿vale? Bien, entonces ejecutamos este código y tenemos estos datos. Ahora voy a agregar una constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hice en esta regresión que tengo aquí? Es simplemente hice una regresión de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores sobre la tasa el índice de protección contra la expropiación. Entonces, lo que me sale es que la relación es negativa, .60, es significativa
y ya el R cuadrado pues, es bajo. Tal vez nos faltan elementos. Es decir, eh, siendo estrictos, el índice de protección contra la expropiación ciertamente debe ser o muy bajo explicado este, por la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Tiene mucho sentido, nos faltan muchos elementos. Faltarían otras cosas para poder explicar el índice de protección. Pero bien, al menos lo que sabemos es que esta tasa de mortalidad es significativa. Es decir, no estamos trayendo a la discusión un instrumento que sea suficientemente débil como para que sea no significativo en una regresión tan sencilla como esta. ¿Sí? Entonces, digamos, si me lo permiten a mí, yo diría que esta sería la primera prueba que les tendrían que hacer a sus instrumentos. Ver que la regresión de su instrumento respecto de la variable endógena o de la variable que quieren instrumentar sea al menos significativa. ¿Vale? Bien. Entonces, ya, digamos, pasa como la primera prueba, ¿no? Como la selección de mi instrumento parece bueno. Luego, ahora sí, qué es lo que seguiría? Digamos, si lo hiciéramos un poco a mano. Ahora, con el predict que hago del modelo de arriba, lo voy a incluir en esta regresión. Y esta regresión lo que tengo aquí es un nuevo índice de protección a la expropiación que explicando al desempeño económico. Esta regresión ya no tendría endogeneidad, ya habría sido corregida por endogeneidad y la podría yo estimar. Entonces vamos a estimar esta regresión. Entonces lo primero que hago es, del modelo que hice arriba, que se llama result, FS, aplico la función predict y ese objeto que es la predicción, la voy a guardar como una nueva columna en el data frame que se va a llamar predicted average profession index, ¿vale? Entonces, si esta la agrego aquí, en esta columna, en esta última columna. Y una vez que hago eso, entonces simplemente hago una regresión. Es un modelo de mínimos cuadrados ordinario, um, donde tengo el logaritmo del PIB per cápita, que depende de la predicción de mi índice, y veamos cómo se ve. Y una vez que hago esto, entonces me doy cuenta que mi, este, mi coeficiente me sale 0.94, ¿vale? Un R cuadrado de 0.47. Veamos cómo se ve este escenario respecto del modelo que estaba arriba que tenía endogeneidad. ¿Eso a quién me refiero a mi tabla resumen que tengo aquí arriba. En mi tabla resumen, un modelo tan sencillo como la constante más el índice, ¿cuánto me salía? Me salía 0.53. Una vez que corrijo endogeneidad, con este modelo tan sencillo, eh, lo que me sale es que ahora el coeficiente es 0.94. Altísimo, ¿no? Es un cambio significativo. O sea, básicamente lo que nos estaría diciendo esto es que si eliminamos la endogeneidad, resulta ser que la capacidad institucional es sumamente importante para el desempeño económico. ¿Vale? Esa sería mi primera conclusión. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Hace sentido el resultado? Bien, ahora, ¿cuál es la deficiencia de lo que he establecido hasta aquí? ¿Cuál es la deficiencia que piensan de este camino que he seguido hasta aquí? ¿Qué le falta a mi análisis? O en qué está mm, corto? En qué se está quedando corto? Sí, podría ser explicado por qué cosa. ¿Por qué podría ser explicado recuadro abajo? Sí, falta de información. ¿Y eso? ¿Pero en dónde? ¿En dónde le falta información? ¿Aquí en la segunda etapa o en la primera etapa? En la primera. En las dos, de hecho. En la primera. ¿Por qué en la primera? Porque en la primera etapa hice solo una regresión de quién con quién. La variable que quiero instrumentar con el instrumento. Pero habíamos discutido que la manera correcta de instrumentar una variable no solo era agregar el instrumento, sino agregar a las otras variables. Porque había información que la variable que queremos instrumentar puede tener correlacionada con los otros regresores que tenemos, que no podemos, que no deberíamos perder. ¿Sí? Entonces, este camino le falta. Si yo quisiera corregir este camino, lo que tendría que hacer es simplemente agregar aquí en regresores los otros regresores que quiera yo incluir, ¿vale? Pero no voy a seguir este camino, voy a seguir un camino más corto utilizando código ya previamente elaborado de Python. ¿Qué es esto? Voy a utilizar la función IB
2SLS, que es la abreviación de variables instrumentales de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Vale? Entonces, bien, ¿dudas con hacia dónde voy? ¿No? Va. Bien, entonces, hagamos nuestro modelo de variables instrumentales. Entonces, tomo la función, o sí, la función de variables instrumentales en dos etapas. Y lo primero que tengo que hacer es determinar quién es la variable dependiente. Bien. Entonces le digo, la variable dependiente es la variable que es el logaritmo del PIB per cápita de 1995. ¿Y quién es la variable exógena? En este caso solo es una constante, la variable exógena. ¿Sí? Y luego, quién es la endógena? Esta variable. ¿Quiénes son los instrumentos? Como es una regresión tan sencilla como solamente es una variable instrumental con una variable endógena, ahí sí sería la especificación. ¿Sí? Entonces, esa es la variable instrumental. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Cómo estamos dándole los elementos a la función? ¿No? Vale. Y luego le pongo punto fit. Con punto fit le digo estima. Aquí en este punto pueden agregar otras cosas. Por ejemplo, podríamos corregir la matriz de varianzas y covarianzas, un poco como lo hicimos la sesión pasada, ¿no? Incluir una corrección por la matriz de White si quisiéramos. Yo no lo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer. No voy a, si quisiera agregarlo, tendría que descomentar esto y podría funcionar. Yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer tal cual, ¿no? Entonces, si estimo esto, me da que mi estimación es la siguiente. Mi R cuadrado es bajito, muy bajo de hecho, este, pero lo interesante es que justamente se sostiene que mi R cuadrado, el efecto que tiene el índice de propiedad contra la expropiación, ciertamente bajo esta meta es 0,94. Es, quiere decir que por cada punto que se mueve el índice, creo que el ejemplo que pone ese módulo en su paper es Venezuela, si no mal recuerdo, o en el libro. Tendría que recordarlo con más claro, pero básicamente el ejemplo que pone es eso, es decir, cuando Venezuela empezó a hacer mecanismos de expropiación, perdieron la corte, por ejemplo, y ya su árbitro electoral, entonces se empezó a ver el efecto de por cada punto que se reducía la protección contra la expropiación, su PIB per cápita se iba disminuyendo significativamente. ¿Vale? Bien, bien. Ahora, sofistiquemos un poco más la estimación. ¿Cómo lo haríamos? Sofisticar un poquito más la estimación. Bueno, podemos tomar nuestro código, lo voy a copiar aquí abajo. Bien, solo veamos a quién más tenemos en nuestro data frame. Voy a imprimir aquí mi data frame muy rápido, solamente para ubicar punto columns. Si le doy punto columns, puedo ver quiénes son las columnas. O si simplemente coloco el nombre del data frame, puedo ubicar los nombres. Entonces, creo que podemos replicar una ecuación muy parecida a la que teníamos anteriormente, que era, podemos agregarle latitud en valor absoluto. Entonces, eso es lo que voy a agregar. Entonces, mi variable endógena es esta variable. Como instrumentos voy a utilizar la latitud y ya. Y veamos, creo que sí funciona si lo agrego también acá. Esto es uno más fuerte. Si hago esto, no, creo que no funciona. Ahí está, sí. Así. Vale, entonces ahora, si instrumento, eh, mi variable, con otro estimador, con otra variable más, noten cómo se movió el coeficiente, ¿sí? Pasamos de punto 94 a punto 92. Ahora agreguemos la otra variable. Creo que se tiene que agregar aquí, si no mal recuerdo. Ah, no, ¿cómo lo hacemos para agregarlo?
Ya es que me falta aquí un bracket. No, no. Me falta un bracket aquí. Oh, mm, perdón, aquí tengo un error. Es que pensé que ya había escrito el código completo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta regresión? Hice el equivalente a mi segundo modelo de mi comparación inicial, si lo recuerdan. Entonces, ¿quién es este modelo? Este modelo ya incluye ahora la latitud, ¿sí? Entonces, este modelo, además de que ya corregimos por endogeneidad, vemos cuál sería el efecto de la latitud. Y la latitud, por ejemplo, es -0,64. Por fortuna, es no significativo, ¿sí? Entonces, la hipótesis de la ubicación no es cierta, al menos en estos datos. Lo cual es bueno, porque es ridícula de repente esta hipótesis. No, es decir, simplemente por estar, ¿no? ¿En qué parte del Ecuador estás? Es como decir que la gente que viene, o sea, un poco la crítica que le hicieron a Schweitzer y de Acemoglu era que llevado al absurdo, su argumento de la latitud implicaba que la gente que vive alrededor del Ecuador es floja, ¿sí? Era un poco la crítica que le hicieron a Acemoglu, ¿vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Bien, ¿comentarios sobre, ¿va bien? ¿Sí? ¿Funciona? Ok, buenísimo. Bien, entonces, ahora cambiamos de tema. Quiero entrar a otro tema, ¿vale? A otra cosa que quiero corregir. Nada más antes que me olvide, si quieren extender, entonces tienen dos maneras de extenderlo. Bueno, mi recomendación es que siempre que extiendan endógenas, el mismo número de variables que ocupen en endógenas ocupen en instrumentos, ¿vale? Esa sería mi recomendación, ¿sí? Simplemente. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos agregar, ¿cuál es la otra que tal vez sería interesante agregar? Sí, por ejemplo, la DOMI de África, ¿no? Por ejemplo, si agregáramos la DOMI de África, la tendríamos que agregar aquí y la tendríamos que agregar acá. Y, y por ejemplo, África tampoco es significativa, podríamos agregar Asia y pues también podríamos agregar, creo que solo tengo África y Asia aquí. Asia. El R cuadrado va subiendo bastante bien y bueno, ya, ahí está. Ese sería un modelo más completo, ¿no? Lo interesante es que observen que he hecho varias estimaciones y en casi todas me sale consistentemente cuánto vale el efecto, cuánto es el efecto institucional, 0,94. Si ustedes recuerdan, si de hecho si regresan a la estimación de arriba, se percataron de algo, seguramente. ¿Dónde está? No. Está esta regresión. ¿Qué es lo que le ocurrió a esto? Que nuestro efecto pasó de 53 a 46 a 39. Esto que está aquí, cuando les ocurra esto, es un indicador de que probablemente tienen endogeneidad. Porque a medida que van agregando, pues es decir, los efectos deberían ser suficientemente estables cuando está correctamente especificado su modelo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, que esta variación del coeficiente del riesgo de expropiación que baje de 53 a 46 a 39, me habla de que tiene un problema de especificación y modelo. ¿Y quién es el problema? Es la endogeneidad. Noten que cuando hice el otro modelo, ya una vez que corregí con endogeneidad, consistentemente fue 0,94. ¿Vale? Bien, ahora sí, cambio de tema. ¿Quién es el siguiente tema que quiero ver? Es sistemas de ecuación. ¿Vale? Entonces me voy a ir a mi pizarra. Bien, ahora
¿Qué es, qué es lo que aprendimos a corregir con variables instrumentales en la homogeneidad? ¿Qué es lo que quiero aprender a corregir con sistemas de ecuaciones? No propiamente porque sistemas de ecuaciones corrija eso. Sistemas de ecuaciones puede corregir endogeneidad y de hecho vamos a corregir endogeneidad, ¿sí? Pero eh, una cosa que quiero hacer con sistemas de ecuaciones es aprender a corregir heteroscedaticidad, ¿sí? No solo corregir los errores, porque corregir los errores implicaba simplemente implementar la matriz de White y ya, ¿sí? Pero en este caso voy a implementar la matriz de White de una forma que modifique el coeficiente, no solo modifique los errores, sino modifique el coeficiente. Eso es a lo que quiero llegar, ¿vale? Entonces, bueno, primero planteemos qué es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es pensar que tenemos un conjunto de G regresiones. Entonces, lo que tengo aquí es una regresión 1. Cada uno de estos que tengo aquí en sí es una regresión. Entonces, aquí tengo, esta es una regresión, una ecuación que es explicada por unos regresores que tiene su propio coeficiente y su propio término de error. Esta es una ecuación. La siguiente es otra ecuación y así hasta la ecuación gésima. Esto es decir, esto es para cada i. Para cada individuo, y uno 2 hasta n. Para cada individuo yo tengo esa especificación. Es decir, por ejemplo, que hice una situación en la cual que la primera ecuación fue una ecuación de salario. La segunda ecuación será una ecuación de horas de trabajo. Entonces tengo un sistema de ecuaciones que en una ecuación determino cuál es el salario que va a ganar la persona y en la segunda ecuación es cuántas horas está dispuesto a trabajar, por ejemplo. ¿Vale? Otras situaciones que puedo pensar como sistemas de ecuaciones es, por ejemplo, los gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, cuando ustedes analizan un problema de gasto, eh, imaginemos que estamos analizando un problema de gasto de los hogares. Entonces, tendríamos, por ejemplo, una ecuación de gasto en alimentos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos alimentos, bueno, creo que está bastante feo, lo voy a tratar de escribir. Digamos que tenemos los alimentos del hogar H. ¿Por qué podría ser determinado? Bueno, sería determinado tales por una constante, más un beta 1, que sería probablemente por el ingreso del hogar, más qué cosa, más probablemente otro beta 2, por tal vez el gasto que hagan en, no sé, en vivienda, más un montón de otras cosas, ¿vale? También tendríamos una ecuación, por ejemplo, de cuánto decide gastar el hogar en, por ejemplo, educación. El hogar decide gastar en educación una constante. Voy a utilizar beta 0,1 para indicar esta es la ecuación 1, ecuación 1, ecuación 1. Beta 0,2 para la ecuación 2, más un beta 1 de quién depende también del ingreso del hogar, más un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar también que las ecuaciones pueden ser un sistema de ecuaciones, por ejemplo, para gastos. Esto es muy común. Hay un paper muy interesante que les recomiendo que si les interesa el tema de gastos de los hogares, vean. No porque me parezca bueno, sino porque implementa esto. Lo hizo para la QPC Aradilla, lo hizo para gastos, pero el paper que a mí me gusta más, que se puede extender a sistemas de ecuaciones, es el paper que escribió Carlos Ursúa sobre gastos. ¿Sí? El difunto Carlos Jesús. Él también lo hizo para la conferencia, está muy, muy, muy buena esa paper, creo que vale más la pena si les interesa un poco este tema. Entonces, podríamos seguir extendiendo para más ecuaciones. Entonces, cada una de estas ecuaciones, es decir, la ecuación sería para cada uno de los hogares, entonces tenemos una estructura muy parecida a la que planteamos, ¿vale? Entonces, ¿se entiende a qué me refiero con sistemas de ecuaciones aquí? Buenísimo. Ahora, entonces, en general lo que tengo es que estoy trabajando con estructuras que son como esta. Tengo una ecuación para el individuo iésimo, su ecuación gésima. Esa ecuación será determinada por, bueno, aquí me faltó un beta, por un conjunto de regresores eh, ajustados por su propio beta más un término de error asociado a cada ecuación. Cada ecuación tiene su propio error, ¿vale? Ahora, ¿qué otra condición tiene? ¿Qué otra condición cumple este tipo de modelo? Cumple lo siguiente.
lo que vamos a asumir es que en general el valor esperado del error siempre va a ser igual a cero para cada una de las ecuaciones. ¿Sí? Es decir, el supuesto de error centrado en el cero se mantiene. ¿Sí? Entonces, de mínimos cuadrados ordinarios, el modelo lineal clásico era una sola ecuación, ese supuesto de que los errores son centrados en el cero lo voy a mantener hasta el caso de sistemas de ecuaciones. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa voy a asumir? Voy a asumir que la media condicional se ve como esta cosa. Es decir, el promedio, en promedio, cada una de las ecuaciones se va a describir como esta expresión. Sí, entonces la media condicional es esto para todas las ecuaciones. Entonces tengo G ecuación para cada individuo. ¿Sí? Entonces, asumamos que puedo entonces organizar todo como si fuera una ecuación lineal de forma matricial. Una cosa como esta. ¿Me creen? Que todo el sistema de ecuación se puede organizar como eso. ¿Cómo lo hago? Apilo cosas. Ahora Y, para el individuo Y, va a ser de esta forma. Vean. Entonces, veamos con cuidado este caso. Entonces, ahora, el individuo iésimo, su información ya no va a ser un valor, un escalar, va a ser un vector. ¿El vector de quién se va a componer? De los valores para cada una de sus ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de los gastos, si Y fueran los hogares, tendría yo el gasto en alimentos, el gasto en vivienda o los demás gastos que yo esté modelando como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? En el caso de salarios y horas de trabajo tendría la primera ecuación sería una ecuación del salario y la segunda ecuación sería de las horas de trabajo. ¿Vale? Entonces, eso es solamente para un individuo. Entonces, ¿de qué dimensión es ese vector? Ese vector Y. ¿De qué dimensiones? De G por 1. ¿Vale? ¿Sí? Para todas las personas es claro esto, ¿por qué es de G por 1? Ok. Luego, sí, claro. Ustedes me dicen dos. ¿Sí? Entonces, pasé de un escenario en el cual era un escalar, ahora es un vector. ¿Sí? Simplemente lo estoy haciendo más grandes las matrices y los vectores, pero siguen siendo matrices y vectores. Todo. Bueno, ok. Bien, ahora, am, bien. Mm, Entonces, el término de error también tiene una estructura similar. ¿Cuántos elementos en el término de error? Hay G, porque son G ecuaciones, por una columna. ¿Vale? Entonces, son sus términos de error. Ahora, lo interesante aquí es la discusión sobre las betas. ¿Cuántas betas hay? Depende de la forma que decidamos el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, regreso a mi planteamiento que está aquí arriba. Si, por ejemplo, si este fuera un sistema de ecuaciones que quiero explicar, por ejemplo, que Y1, Y2 hasta YG fueran gastos de hogar, asumamos por un momento que estos gastos de hogar son determinados por los mismos regresores. ¿Sí? Entonces, beta 1, beta 2 y beta G tendrían diferentes elementos. Sí. Tendrían los coeficientes asociados a la ecuación 1, los coeficientes asociados a la ecuación 2 y los coeficientes asociados a la ecuación Gésima. Entonces, ¿cuántos elementos hay en el vector que formaría yo con todas estas betas? G beta, pero ¿con cuántos elementos más? Porque no solo es G. Depende de cuántos regresores hay en X1, en X2, en XK. ¿Vale? Entonces, lo interesante de esto es que aquí ya se pone bonito. Es que esta cosa que está aquí es
afinar cada uno de estos vectores, cada uno de los betas. Pero cada uno de estos betas por sí mismo, cada uno de estos es un vector. Cada uno de estos tiene una representación similar a esto que está aquí abajo. Entonces, ¿cuántos elementos hay en beta? Bueno, habría que ver cuántos son. Son qué ecuaciones. Vamos a asumir que tienen el mismo número de regresores. Entonces serían G por K por 1. Son G ecuaciones, K regresores por una columna. ¿Sí? Entonces, este muchacho es una cosa bastante amplia. ¿Vale? Buenísimo. Bien. Vayamos a Python. Vamos a empezar a trabajar entonces nuestro problema, ¿no? El problema concreto que quiero analizar para esta clase. Entonces, voy a trabajar ahora con clase 3. Entonces, voy a clase 3 y voy a trabajar con un paper eh, que es un ejemplo libro de texto. Pero antes de entrar a este ejemplo, aquí les dejé un paper que es de Baker y Bresnahan. Este paper de Baker y Bresnahan es un paper también, digamos, es como de las cosas eh, ah, relevantes que hay en la literatura, al menos de organización industrial, para aquellas personas que quieran dedicarse a más cosas como estas, como regulación. Este, este es un paper bien interesante porque este paper de Bresnahan lo que trata de encontrar es qué pasa cuando creas un sistema de ecuaciones eh, como es más o menos el mismo planteamiento que yo hago. Ese es un sistema de ecuaciones, ¿no? La anotación es fea, pero digamos, es más o menos la misma idea. Y lo que trata de encontrar, por ejemplo, con esto, lo que trata de hacer Bresnahan es simular una fusión. ¿Qué pasa cuando una empresa compra a otra empresa? Entonces, modela, digamos que el sistema de ecuaciones es primero lo modela como la demanda de productos de cada una de las empresas, concretamente son cervezas. Entonces, lo que hace es modela dos ecuaciones, una ecuación para la empresa 1 y una ecuación para la empresa 2. Y luego dice, bueno, ¿qué pasaría si se fusionara? Y ve cómo cambian las elasticidades de sustitución. ¿Sí? Es un paper bien interesante. El problema que tengo con este paper es que me hubiera gustado exponerlo completo, pero la base de datos no la he encontrado. No voy a trabajar este paper, pero este paper también está muy interesante. El ejemplo que voy a trabajar es otro ejemplo que también es un trabajo importante, pero vamos a trabajar un paper que es ah, por aquí está, que es este de Ambrose, que es este paper, también algo viejito, del 55, pero está en econométrica. Sí, pues, econométrica. También todo el mundo quiere publicar. ¿Vale? Bien. Bueno, creo yo. Bien. Entonces, bien, esta primera parte que está aquí es como el planteamiento que conversé, es como se ve un sistema de ecuaciones, así se ve la variable y, así se ve el término de error, así se ven las betas. Lo interesante ahora es cómo se ve la matriz X. La matriz X se vería de esta manera, es el apilamiento de cada uno de los regresores. Y aquí sí ya importa mucho cómo lo queramos analizar. Qué forma tenga esta va a depender mucho de cómo estén relacionadas las ecuaciones. Voy a regresar a esto un poquito más adelante, ¿vale? Pero bien, este es el planteamiento. El estimador que podríamos, una vez que ya encontramos una situación en la cual tenemos un modelo convencional, es decir, que pudimos todo apilarlo para estar en una situación como esta, entonces ya nada nos impide modelar esto como un mínimo cuadrados ordinarios. No obstante que estamos en un escenario de sistemas de ecuaciones, se puede resolver como mínimos cuadrados ordinarios, sin problema, ¿vale? Pero entonces la pregunta que debe surgir es, ¿qué sentido tiene modelar algo como sistemas de ecuaciones cuando parece ser que las ecuaciones no estarían relacionadas? ¿Por qué no modelas cada una de las ecuaciones por separado
sino lo que lo tienes que modelar todo conjunto. No sé si te hicieron esa pregunta cuando lo estaba yo exponiendo. Es decir, regresemos un poco a esto. Tengo un montón de ecuaciones, pero puede ser que los regresores no sean los mismos. Es decir, estén separados. Entonces, ¿qué sentido tiene modelarlos en conjunto? ¿Por qué lo podría yo modelar por separado? Hacer qué regresiones en lugar de una sola con todo el sistema. ¿Cuál cree que sea la respuesta? Pero eso, ¿dónde se vería? Esa dependencia de una ecuación con otra, ¿dónde se vería? Cerca, cerca. En el término de error. Porque la distribución conjunta del término de error es distinta cuando lo modelamos separado y cuando lo modelamos conjunto. Si lo modelamos conjunto, lo que estamos reconociendo es que hay información que conecta cada una de las ecuaciones. ¿Y esa información dónde está contenida? En el término de error. Es información no observable. Por eso estos sistemas, a veces les decimos sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionados. ¿Sí? Y son aparentemente no relacionados porque parece que están separados, pero en realidad no lo están, porque el término de error las comunica. Es decir, por ejemplo, piensen en la ecuación de gastos. ¿Por qué podríamos pensar que las ecuaciones de gastos pueden ser separadas? No. Es decir, el gasto en alimentos, el término de error, la información no observable de lo que un hogar decide gastar en alimentos, no puede estar desconectado del gasto que decida hacer en vivienda o del gasto que decida hacer en vestido. Sería un supuesto muy aventurado decir que eso es cierto. Y de hecho, lo correcto sería decir que sí hay una relación entre las ecuaciones. ¿Vale? Bien. Vale, pues me voy a Python ahora. Entonces, bien. Entonces voy a estimar, este es el estimador que voy a proponer de salida, de inicio. La siguiente sesión vamos a conversar sobre estos regresores que están aquí. El de mínimos cuadrados generalizado, que es uno que corrige heterocedasticidad. Y un muchacho todavía más avanzado, que es el de mínimos cuadrados, el de método generalizado de momentos, que es este, que no solo corrige heterocedasticidad, sino que corrige endogeneidad. ¿Sí? Vale, entonces este es como el estimador es el papá de los estimadores de nivel. ¿Sí? Sí, perdón por mi comentario bastante machista, creo. Pero bueno, un poquito la idea. ¿Vale? Bien, entonces, ejecutemos esto. Entonces, tal vez van a necesitar instalar Linear Model. Bueno, ya lo instalaron del Jupyter Notebook anterior, y tal vez ya no lo necesiten. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar de Linear Model Tour, que es la abreviación de sistemas aparentemente no relacionados, que existen eh, ah, un related, no me acuerdo. No me acuerdo qué significa la O, se los debo. Ahorita me trato de acordar. Pero es la abreviación de sistemas aparentemente no relacionados. Y luego los modelos de variables instrumentales. Y este es el estimador más avanzado que les digo que veríamos, que es el de sistemas de ecuaciones para variables instrumentales. ¿Vale? Eso es los que voy a necesitar. Ok. Bien. Ahora, vamos a cargar un dataset que no está, que está dentro de la paquetería de Python. Al igual que Stata y R tiene datasets previamente cargados. ¿Sí? No hemos cargado hasta ahora ningún dataset previamente ya incluido en el conjunto de datos de Python. En este caso lo voy a hacer. Entonces, Linear Model en dataset tiene mucha información. Entonces, uno de los datasets que tiene es este dataset del paper de Ross. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a decir, de Linear Model quiero que importes, de dataset quiero que importes el archivo en Ross. ¿Sí? Y que simplemente punto con punto D me va a describir. Y entonces, esto es muy parecido a lo que hace Stata. Stata tiene metadatos, también Python tiene metadatos como este, ¿vale? Entonces, si le damos esto, eh, le damos a este, y listo, aquí está nuestra descripción de los datos.
Entonces, estas son las variables que tengo contenidas en mi dataset. Mi dataset contiene lo siguiente, contiene tiene horas, por ejemplo, bueno, tiene una variable dicotómica de si era fuerza laboral en el 75, si era, am, si eran las horas de trabajo, el número de hijos menores a 6 años, el número de hijos entre 6 y 18. ¿Por qué creen que son relevantes estas dos variables? El número de hijos menores a 6 años o el número de hijos entre 6 y 18. ¿Sí? ¿Perdón? Por las labores de cuidado, ¿no? ¿A quién estará determinando esto? Principalmente las limitaciones para estar en el mercado laboral, sobre todo de mujeres, ¿no? Y este de acá, en teoría ya no. En teoría, ¿no? En teoría, ¿no? Bien, ahora la edad, ¿vale? Entonces, esta tabla de datos, entonces son mujeres que están en edad laboral, ¿vale? Entonces, bien, educación, años de educación, el salario, que es una estimación del salario que ganarían las personas, mujeres en este caso, el salario reportado en entrevistas, el salario del esposo, las horas de trabajo, perdón, del esposo, y tenía la educación, los años de educación del esposo. Un poquito lo que quería capturar en Ross es si las parejas más educadas tenían un efecto sobre la disponibilidad que tendrían para que las mujeres estuvieran en el mercado laboral. ¿No? Es un poco lo que quería medir en Ross en este momento. El ingreso familiar también es relevante porque resulta ser que si el ingreso familiar y el salario de la mujer es relevante para el ingreso familiar, probablemente es una condición que motive su ingreso al mercado laboral, ¿no? La educación de la madre y la educación del padre, muy interesante, ¿no? Cómo estas variables aparecen y constantemente en este tipo de modelos, porque sí son relevantes, son muy relevantes. Y bueno, otras cosas que están por aquí, el logaritmo del salario y ya, la ciudad. Esta no me acuerdo, tendré que revisar, esta no me acuerdo qué significa. Es una zona metropolitana, pero no me acuerdo cuál es. Y ya, ¿listo? ¿Dudas con el dataset? Sí. ¿Qué te dijo? A ver, no, no, no. Ah, desde aquí. Ah, ya, sí, sí. Entonces les comenta esta última línea de aquí, la borro. Quítale el gatito, dale ron, y ya te debe dejar. Pero me dice si no es lo mismo. A ver, ¿puedo bajar por el otro lado? No, ya, cerra. Y es en esta, ¿no? A ver, quitémosle esta, a ver si funciona. Cerrado. ¿Puedes ponerle ahí un gatito? A ver si. Sí. Dale ron. Borra sur de aquí. Control, ajá. Déjame checarlo. Ahorita, al final de la clase nos quedamos unos minutitos a checarlo de tu error. Sí, va. A ver. Si es el mismo, de una vez lo vemos, porque tengo aquí a alguien con un problema. Sí, es el mismo. Entonces déjame, ahorita lo checamos. Sí, déjame un minuto de esta. Ajá. ¿Cuándo te dejes instalar?
Ah, no, pero no todos. Solo en este caso mi recomendación es el último. Y los demás coméntalos. No te dejes. La verdad es que sí está instalándolos, pero se tardaron un montón. Sí, hay un error en ti. A ver, si ahorita le digamos unos momentos. Porque sí hay varios errores. Ahorita regreso con eso. ¿Ah? Sí. Eh, ajá. Baja más. Baja. Ah, ok, sí, es el mismo error. Déjame, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo conversamos todos. Porque sí hay un error. Vale. Bien, creo que hasta aquí lo voy a dejar en la parte de exposición porque hay varios errores que quiero atender. Entonces, voy a dejar aquí la grabación porque creo que vamos a atender